Gente, ¿cómo Hay, estás? hay cambio hasta de fotos aquí, Fermín. Yo vi una foto, yo vi Bienvenida. una foto de Bilda como que no la conocí bien. Adolescente, la cambió, la cambió. Adolescente no, eso no es tan, ese es reciente, eso no es tan Ay, grabado. mamá, está Que le reverdecida. estamos Lo que estrenando pasa es que en la entré por otra feria. cuenta, en otra cuenta tengo otra foto, esa es la cuenta personal. Ah, pero está Bueno. bella, bella, Sí, como no, está siempre. bien. Sí, Vila, esa foto tú tienes que dejarla, cámbiala Hola, Camila. por esa. Hola, Camila. Ay, a Camila le hemos explotado en esta feria, Camila. Sí, Camila, sí. tuviste excelente. Hola, María Pero Sánchez. Camila es Además, fuerte. la gente lo Mira, entiende mira la fácil. sonrisa como la tiene todavía. Dice Esta es Roseli que dura, te dura. encantó. Me encantó esa presentación. Tú sabes que tengo varias de esas ilustraciones, Camila. Yo me imaginaba, porque hemos hablado de algunos de esos libros, Sí. Linda. El de Hansel y Gretel, la ilustración que tú pusiste, la última del bosque enorme y abrigo. Yo tengo ese libro y tengo siete ratones. 7 ratones ciegos y también otro, ¿a qué sabe la luna? También tienes. Ay, sí. Bueno. Sí, Sí, qué bueno hablar de literatura y de ese encuentro pasado. Buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hola, hola. Sandra Alvarado, muchacha. No sé por dónde anda Rita. ¿Tú has visto a Rita por ahí, Hilda? No le he visto, Estoy le poner un desde mensajito. temprano. Mira, Estoy desde hace rato aquí. Hay una Rita, canción. disculpa. José Sí, Daniel, sí, hay una canción. Yo no he visto a Rita. Pues ya. A Linda. Muy bien. Parece hemos comenzado mentira. Estoy por aquí. y ya están grabando. Señores, vamos a empezar. Ya estamos grabando. Buenas tardes. Este es un evento cultural, qué bueno. Y ustedes son gente de cultura, todos. Nos alegra estar aquí en este video foro de 2 libros, de 2 clásicos de los 10 que publicó el Isfodoso en el año 2018. Entonces, este evento lo que busca es precisamente debatir, tratar de que los estudiantes y nosotros como docentes podamos trabajar más la lectura, que es parte de la vida. Entonces, este encuentro lo hemos dividido, tenemos 2 panelistas, lo hemos dividido en 3 partes. Vamos a ver unos videos, luego la presentación, preguntas y respuestas, luego otros videos, preguntas y respuestas, y al final vamos a ver otros videitos que tenemos ahí. O sea que tenemos ahí algunos videos, todos relacionados con esta actividad que se llama Clásicos del Isfodoso. Así es que gracias a Camila, que nos ayudó en la elaboración de este material. Buenas tardes, Elvira. Qué bueno verle. Y así que muy buenas tardes a todos. Estamos aquí ya reunidos y listos para empezar. Bueno, quisiera empezar con la compañera Sandra, quien vamos a tenerla de primero, dar algunas informaciones de ella, porque Sandra es la expositora del libro Trementina, Clerén y Bongo. Es uno de los libros que, bueno, en el encuentro pasado causó mucho interés analizar los distintos aspectos, los personajes y todos los elementos que hay ahí en esa obra de Julio González Herrera, de modo que Sandra hizo un estudio muy detallado de aspectos muy puntuales que va a compartir con nosotros. Entre tanto, quiero hablarle un poquito de Sandra y de su semblanza. Sandra es doctora en literatura, estudió literatura y también es profesora del INTEC y del Bono y tiene muchas investigaciones sobre el área, ha escrito muchos artículos dedicados al tema de la literatura. El año pasado participó también analizando la literatura indigenista, no sé si lo recuerdan algunos de ustedes, pero fue un evento muy interesante. Y luego, entonces, Sandra es profesora del Isfodoso y nos alegra que esté en este encuentro y que vaya a compartir con nosotros este libro, esta novela que trata muchos aspectos
incluyendo la libertad, la locura, y viendo todos esos elementos y cómo el poder pues, puede influir dependiendo de cómo lo usemos, positiva o negativamente. Así que con nosotros vamos a dejar a nuestra compañera Sandra Alvarado, quien va a presentar Trementina, Clerén y Bongo. Adelante, Sandra. Bueno, muchas gracias, José Daniel, por la breve presentación. Y bueno, también quiero agradecer pues a Vilda, que yo sé que ha estado muy empeñada en que esta feria pedagógica sea exitosa, a la dirección académica del FEM, ¿no? Y a todos los que están participando y realmente tratando de que bajo estas circunstancias tengamos un evento del cual podamos todos como aprender lo más posible. Entonces, bueno, como les explicó José Daniel, ya esta es una presentación que hicimos hace unas semanas sobre los clásicos dominicanos y estamos repitiendo, ¿no? Entonces me siento así que estoy como de gira académica. Y bueno, vamos entonces a volver a repasar unas ideas interesantes que yo pude encontrar en este libro y que creo que pueden ser útiles para los profesores de lengua, de literatura, también para los profesores de ciencias sociales y de otras áreas, ¿no? Y bueno, básicamente la presentación se centra en analizar un poco esos discursos dobles que están presentes entre Trementina, Clerén y Bongo, ¿no? Entonces, esta es una novela del 1943 que se escribió y se publicó prácticamente en medio de la dictadura de Trujillo. Y un poco lo que guía la presentación o las preguntas que guían esta presentación es, bueno, ¿de qué manera esta novela realiza una crítica al autoritarismo trujillista? Y por otro lado, ¿de qué manera la novela perpetúa la propaganda trujillista? Ya que esta es una novela que se considera como parte de toda aquella literatura propagandista de la dictadura. Entonces, ¿en qué sentido es transgresor y en qué sentido de alguna manera perpetúa la ideología? Entonces, vamos a encontrar algunas pistas respecto a eso en el análisis. También para esta presentación yo agregué otras preguntas que me parecen interesantes desde el punto de vista también pedagógico, cuando traemos al aula una obra literaria, por qué decidimos analizarla. Y en el caso de Trementina, Clerén y Bongo, o sea, también preguntarnos por qué es importante leer esta obra hoy día, qué nos enseña también en la actualidad. Además de hablarnos del pasado, de la dictadura y de todas las dinámicas sociales que podemos ver allí dentro, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿por qué es relevante leerla hoy día, ¿no? Y también, ¿qué nos enseña la obra sobre el poder, sobre la locura y también sobre nuestra relación con el país vecino Haití? Entonces, yo creo que un vínculo interesante, ya que la novela está muy centrada en las figuras autoritarias y en cómo van surgiendo las figuras autoritarias y de qué son producto, ¿no? Si son productos precisamente de un sistema de injusticia, de un sistema discriminatorio que hace que esta persona de alguna manera no se convierta o digamos quiera, ¿no? Sumarse en un poder que al fin de cuentas sea perjudicial para el resto, ¿no? de la comunidad o de la sociedad. Entonces, por eso no presenta esta imagen en donde uno puede tener acceso y ver, de hecho, casos reales, ¿no? De personas que son evidentemente producto de una sociedad y que a la vez han producido, ¿no? Muchos efectos de violencia y de muerte en la sociedad. Entonces tenemos la imagen de Trujillo, de Hitler, del anuncio, del policía que recientemente asesinó a una persona de color negro en los Estados Unidos, a un doctor que abusó sexualmente de un sinnúmero de atletas de gimnasia olímpica,
También los numerosos casos que muchas veces tenemos sin denunciar de profesores que acosan sexualmente a los estudiantes. Entonces, yo creo que el libro en ese sentido tiene mucha relevancia porque nos da a entender cómo se va construyendo la mente de un psicópata, la mente también de una persona abusiva, ¿no? Y también otra forma de vincularlo de manera interesante es con otros personajes ficticios de películas. Y me pareció como interesante pensar también en el personaje del Guasón, que precisamente la película tiene esa hipótesis o esa premisa de cómo el mundo o las injusticias sociales o la despreocupación social a personas que tienen problemas mentales, ¿no? Como al final esa injusticia y ese estigma que tienen que vivir estos personajes, al final es contraproducente y provoca, ¿no? Una cierta reacción violenta de esta persona hacia la comunidad. Entonces, hay una relación entre mundo exterior, que de alguna manera estigmatiza a esta persona con enfermedades mentales, entonces cómo esta persona con enfermedad mental luego devuelve a esa sociedad y esa comunidad de manera violenta, ¿no? Su poder y su abuso. Entonces, creo que hay unos elementos ahí interesantes. Entonces, otro marco también que me parece interesante para abordar la novela son las ideas de Michel Foucault sobre las relaciones de poder, y es la idea de que mucha de su filosofía, o sea, básicamente todas sus premisas filosóficas están basadas en esa idea de que saber es poder. Y bueno, básicamente cuando habla de saber se refiere, bueno, saber qué, y evidentemente es saber sobre los seres humanos, y poder sobre qué, ¿no? Poder sobre los seres humanos. Entonces, ciertamente el conocimiento sobre la naturaleza humana da un cierto poder para ejercer precisamente poder sobre ellos. Entonces, una de las maneras en que él analiza de cómo se ejerce poder es precisamente a través de cómo a lo largo de la historia, en cada época, hay unas ciertas categorías como lo son el de ser anormal o lo normal, ¿no? Entonces, hay un grupo que entra en lo que se categoriza como anormal y que difiere significativamente de lo normal, ¿no? Entonces, es una definición bastante sencilla, pero es algo que incluso utilizamos en nuestra vida cotidiana. O sea, cuando decimos que algo no está bien, que algo es como anormal, es porque no es normal, ¿no? Y evidentemente lo normal es como lo obvio, es todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, básicamente, se ejerce poder cuando vamos categorizando a las personas en unas rúbricas, ¿no? Para utilizar un lenguaje, ¿no? Como si tuviéramos una rúbrica que dice, bueno, esta conducta y esta conducta entran dentro de lo que es anormal, y esta conducta entra dentro de lo que es normal. Y bueno, algo interesante que dice Foucault respecto a esto es que la diferencia entre esas definiciones han servido para normativizar el comportamiento, ayudando así a comprender en cada época las definiciones que se han dado sobre la locura, la enfermedad, la criminalidad y la sexualidad. Y esta es la manera en que grupos minoritarios, instituciones de poder como hospitales psiquiátricos, prisiones, tribunales, fábricas y las escuelas también ejercen control sobre la mayoría, quienes de manera consciente o inconsciente aceptamos por medio de creencias la relación vertical que se ejerce sobre nosotros. Entonces, yo creo que estos son marcos interesantes para entonces aproximarnos a la novela, ¿no? Y bueno, repasando un poco quizás la trama de la novela, básicamente la novela hace un recuento del personaje de Rodolfo, ¿no? El libro contiene unas ilustraciones bastante interesantes como esta. Y Rodolfo es un personaje que proviene de una situación socioeconómica, o sea, de clase baja, ¿no? Y logra, digamos, ascender a través de la clase política, o sea, logra ascender socialmente y económicamente a través de su inserción en la clase política, siendo diputado, ¿no? Entonces, eso incluso le lleva a él, pues, a lograr comprometerse con una chica de una clase social más privilegiada,
Y luego, por circunstancias políticas que la obra no menciona de manera muy directa, este personaje se necesita como renunciar de su cargo político, y esto evidentemente tiene una repercusión en su economía. Él pensaba que la mujer lo iba a querer para siempre, y cuando ella se da cuenta de que ya este hombre no tiene nada de dinero, pues entonces un poco lo bota, y él se suma como en el alcoholismo y todo eso, y finalmente es ingresado en lo que sería el manicomio modelo. Y ahí es donde empieza un poco la novela, en esa descripción hasta cierto punto como de jardín de Edén, porque está en una isla retirada, el manicomio, donde hay una naturaleza abundante, bella, o sea, muy parecido como a las descripciones que encontramos en los diarios de Colón cuando llega por primera vez a la isla. O sea, parece todo un jardín de Edén. Y en medio de esa pequeña isla que, o sea, yo creo que el autor intentó hacernos entender que quizás ese territorio era como la isla Saona, más o menos, porque había que llegar en bote hacia ella. Y entonces, pues ahí se encuentra el manicomio, ¿no? Entonces, ciertamente el manicomio modelo es un contraste con esa naturaleza hermosa, abundante, porque en este manicomio pues se dan muchísimas injusticias. Y bueno, básicamente, como ustedes pueden ver en la imagen, hay una descripción arquitectónica en donde en el centro está como el edificio principal, que es en donde se encuentran el director y el subdirector del manicomio, y también un piso con dormitorios para el personal. Y luego alrededor, formando un semicírculo, se pueden ver los pabellones. Entonces, el pabellón 1, 2, 3 y 4 son los pabellones que están poblados por hombres, ¿no? Que muchas veces se consideran que no son enfermos del todo peligrosos y que de hecho pueden andar libremente pues por la pequeña isla. Y luego en el pabellón 5 tenemos el pabellón de reposo, en donde luego de que los enfermos más violentos se les inyecta la trementina para calmarlos, entonces ellos reposan en este pabellón. También está el pabellón de los haitianos, que están completamente segregados del resto de la comunidad. Y finalmente el pabellón 7, que se dice que es el pabellón más grande del manicomio modelo, ¿no? Entonces es interesante ver esta perspectiva arquitectónica, porque inmediatamente nos remite también a lo que era la Penitenciaria Nacional de Nigua, que luego se convirtió en el Hospital de Enfermos de Lepra, Sífilis y Enfermedades Mentales para el 1938. Entonces, evidentemente, muchos dicen que este no era solamente un hospital para atender a enfermos mentales, sino que también formó parte de lo que sería dentro de la dictadura un centro de tortura, ¿no? Y creo que quizás ahí también se pueden encontrar algunas pistas autobiográficas de Julio González Herrera, que es el autor del libro, en el sentido de que él no se conoce mucho así sobre su biografía, o sea, no es tan fácil encontrar como sus datos biográficos, pero sí sabemos que él estuvo interno en este hospital. Algunas anécdotas dicen que él delató a miembros de la familia de Trujillo y fue llevado aquí, y también fue una persona que se consumió en el alcohol, o sea, sufrió de alcoholismo, y ya casi llegando al año 60, pues dicen que se le veía, ¿no? Como un personaje callejero, o sea, una persona en situación de calle por el Conde, ¿no? Y la zona colonial. Entonces, creo que es un dato interesante que nos hace ver la relación entre literatura e historia. Entonces, como les dije, evidentemente todo el relato está muy concentrado también en lo que son los personajes de autoridad. Y por un lado tenemos el doctor Fernando Romano, que es el director del manicomio modelo, y que creía firmemente en lo que sería el tratamiento terapéutico para tratar la locura. Él creía que lo importante era pues inyectar a los pacientes con trementina, porque esto era muy eficaz, ¿no? Sobre todo para los que tenían enfermedades mentales
violentas, ¿no? Que mostraban cierta violencia y todo eso. Entonces, y por otro lado tenemos el subdirector, que no era tan conservador como el doctor Fernando Romano, y cuestionaba mucho al personaje respecto a los tratamientos terapéuticos. Entonces, es interesante ver como esas caracterizaciones, porque por un lado el doctor Fernando Romano es presentado como un personaje, digamos, que representa toda la moral del mundo. Mientras que el doctor, que precisamente, o sea, el subdirector del manicomio modelo, quien cuestiona estos tratamientos tortuosos, de hecho entonces es caracterizado como un borrachón, como una persona que llegó ahí quizás por casualidad, y ahí uno va viendo cómo van funcionando esas categorías de lo que es normal y de lo que es anormal, pero que al final esa normalidad que se representa en la novela está muy cargada cargada para influir en personajes que, debido a la manera en que se ejerce control, poder, castigo, pues entonces vulnerabilizan a estos personajes que padecen de locura, ¿no? Y claro, esta clasificación de locura en la novela, pues es interesante también, pues se habla de locos mansos, de idiotas, de maniáticos, locos alegres, locos sueltos. Los había, como dice aquí, que padecían delirios de grandeza y se denominaban a sí mismos reyes o dictadores, ¿no? Y también otra clasificación de locura interesante o reflexión que se hace es la idea de que muchos ahí no estaban necesariamente porque estaban locos, sino porque eran perseguidos políticamente. Entonces, como bien dice aquí, los había también que sufrían delirios de persecución, y estos eran los más humanos de los locos. Se creían víctimas o habían sido realmente víctimas de persecuciones de diversa índole. Las más de las veces estas eran imaginarias, otras veces eran reales, pero muy exageradas por una enferma imaginación. Otros habían sido víctimas de verdaderas persecuciones que los había lanzado al abismo de la locura. Y estos enfermos eran generalmente muy locuaces y referían que habían sido víctimas de un hermano que les quería quitar la herencia de su padre, o de un enemigo político que los quería suprimir. Entonces ahí tenemos como esas pequeñas pistas que se nos va dando en la lectura sobre la dictadura de Trujillo, ¿no? Entonces, como les digo, el personaje de Rodolfo es central, porque él, digamos, es quien lleva toda la línea narrativa de la historia, y básicamente él, cuando llega al manicomio, pues empieza a observar y decir, bueno, pero aquí hay algunas personas que de hecho no son como tan locas, entonces serán como yo. Y precisamente, digamos que el proceso del racionalizar quién es loco, quién es normal, quién es anormal, es el que de alguna manera lo lleva a superar y a calcular fríamente su estrategia para tomar posesión del manicomio modelo, ¿no? Entonces, él, como bien dice aquí, hay un proceso de racionalización de la locura. El personaje observa e intenta delinear los límites entre la locura y la cordura. Y se da cuenta y observa que hay un grupo minoritario de individuos que actuaban como personas cuerdas, y su vida no se diferenciaba mucho de las personas normales. Y estos podían perfectamente concebir ideas normales y concertar planes al igual que él. Entonces, un aspecto quizás de la normalidad es la capacidad de calcular previamente, ¿no? Un plan. Y eso nos va dando también entrada un poco a la mente psicópata de este personaje de Rodolfo, que evidentemente es una alusión a la figura misma de Trujillo, ¿no? Y bien, algo también interesante en el libro, pues es evidentemente el castigo de la trementina. Hay un poder absoluto dentro del hospicio, y ese poder se ejerce por medio del castigo, que es la trementina. Y este se repetía hasta ser internalizado por los pacientes, ¿no?
Entonces, ese paciente era inyectado en los muslos y duraba aproximadamente 4 o 5 días sin moverse. Y a los 10 días ya, como bien dice aquí, se movía un poco y podía cambiar de posición de la cama. Todavía al mes camina con mucha dificultad por la imposibilidad de doblar las rodillas y arrastrando los pies. Y estas inyecciones se aplican principalmente a los locos furiosos para calmarlos, pues produce un shock nervioso muy beneficioso para el paciente, ¿no? Entonces, uno puede ver ahí nuevamente como esa referencia al ejercicio de poder, ¿no? Y bueno, como les dije en un principio, creo que uno de los argumentos quizás de la obra es ver cómo el mundo exterior tiene un efecto en la construcción de ese individuo que es considerado loco, ¿no? Entonces, evidentemente, si te inyectan trementina, si te tienen constreñidos, así no hay como unas terapias que vean a estas personas como seres humanos, pues evidentemente algún tipo de reacción de vuelta habrá. Entonces, esto también se ha interpretado, la literatura crítica lo ha interpretado como una alegoría, ¿no? Entonces, esa realidad dominicana está sujeta a la locura de la dictadura. O sea, es decir, de alguna manera, el manicomio modelo es una representación de la situación política, social que se vive en la isla, o sea, esa realidad dominicana, y la dictadura, ¿no? Es de alguna manera lo que lleva a que las personas terminen siendo productos demenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, la narrativa va avanzando y el personaje de Rodolfo quiere tomar posesión del manicomio modelo y él logra hacer un plan para hacer esa revolución, que sería una subversión del orden de las cosas. Y entonces él secuestra a una norteamericana que llega a la isla pequeña. Luego esa pequeña isla pierde comunicación total con la isla más grande, o sea, con la Hispaniola. Y entonces, de repente, él toma control absoluto, se le considera el jefe, secuestra al director, al subdirector y a todos los enfermeros. Y como bien dice aquí, o sea, la islita estaba separada del mundo y nada le impediría ser dueño y señor de ella. Entonces, una vez en la oficina, Rodolfo, poseído de su papel de dictador, se puso a dar órdenes febrilmente a fin de que todo siguiera marchando en el establecimiento como hasta el momento. Entonces, ya tenemos, ¿no?, esta nueva posesión y realmente no hay una subversión en realidad del orden en el sentido de que realmente Rodolfo, o sea, es aún más dictatorial que el antiguo director del manicomio moderno, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva quizás a pensar en que es evidente que en el relato no se ignora el ambiente represivo bajo la dictadura de Trujillo, representado en la novela por el personal médico y administrativo, así como el maltrato a los pacientes locos, que sería la alegoría como al pueblo, ¿sí? Entonces, digamos que hasta esta parte uno puede leer en el texto cómo de alguna manera Trementina, Clarén y Bongo es una respuesta al autoritarismo trujillista. Entonces, digamos que la otra cara de la novela, como novela propagandista, es precisamente el antihaitianismo que se ve marcado en ella. Y, por ejemplo, todas esas referencias constantes que hay a la idea de que los haitianos son salvajes, bárbaros, y que son de costumbres irracionales, todas esas referencias son ilimitadas en la narrativa, ¿no? Y esto nos da, ¿no?, como una visión bastante clara de la ideología de la dictadura respecto a Haití. Entonces, en términos narrativos, cuando Rodolfo asume el poder, pues el líder haitiano se le acerca y le dice, bueno, nosotros nos vamos como a esta partecita de la isla, allá del otro lado, y vamos a estar tranquilos, ¿no? Pero luego se van creando una serie de conflictos porque unos miembros del grupo haitiano roban la máquina para hacer el clerén, y entonces ahí se va armando como una situación de conflicto porque los que están de este lado
para el otro lado, los haitianos como que los secuestran, les dan como una especie de brebaje, uno de los personajes se vuelve zombie y entonces luego regresa de la muerte. Entonces digamos que hay como una pequeña descripción etnográfica de lo que sería la religión del vudú y las costumbres haitianas, ¿no? Entonces es muy marcado, ¿no? Como los personajes digamos, que representan a los dominicanos, pues son, digamos, blancos, son también representantes de la religión católica, muy devotos de la Virgen de la Altagracia, y por otro lado, entonces, están los haitianos que creen en cosas oscuras, en brujerías, digamos, todo lo que sería la cultura negra, africana, es vista como bárbara. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Entonces, hay una serie de citas que sustentan esta idea, ¿no? Como que uno puede ver aquí, por ejemplo, el haitiano es generalmente analfabeto, supersticioso, brujo y curandero, y en su vida hay prácticas que muy frecuentemente conducen a la locura o a una apariencia de ella en un porcentaje mayor que a los dominicanos, ¿no? Entonces, la verdad es que el haitiano nunca ha sido bien comprendido por el dominicano, se ve en su actitud sumisa e hipócrita y en sus extrañas prácticas algo tenebroso y desconcertante, ¿no? También hay momentos en donde se habla de los haitianos como ladrones, o sea, por ejemplo, en esta cita, yo viví mucho tiempo cerca de Dajabón, en la frontera, y no había noche que no se pasaran por la línea a robar ganado, gallinas y víveres de los dominicanos. Yo me corto la cabeza si no fueron ellos, ¿no? Entonces, creo que todo esto es bastante, pues, interesante para comprender, si queremos comprender, por ejemplo, desde hoy día nuestras relaciones con Haití, cómo tendemos hasta hoy día a caracterizar a esta población, pues yo creo que Trementina, Cleren y Bongo es una fuente interesante para ir cuestionando esta genealogía del racismo, ¿no? Y algo interesante, porque en la medida, ya esta es la tercera presentación que yo tengo del mismo libro, porque primero fue en la presentación que hizo José Daniel, luego Lourdes me invitó al grupo pedagógico y ahora vuelvo y lo presento. Entonces, en la medida en que uno va leyendo y va conversando y hablando, hay nuevas ideas. Y yo creo que una de ellas es ver que, por ejemplo, a pesar de que la religión del vudú, como se representa en la novela, pues, y del clerén, y del baile, y de todos esos aspectos como corporales, que de alguna manera en la novela prevalece la idea de que esto debe ser suprimido, reprimido y desaparecido digamos, del mapa de los dominicanos, pero es interesante también cómo el narrador luego caracteriza a uno de los personajes femeninos que es muy devoto a la Virgen de la Altagracia, ¿no? Entonces también como que hay una cierta representación de la locura en el fanatismo religioso, ¿no? Entonces uno pudiera decir que también hay una crítica de lado y lado, lo cual resulta ahora como interesante. Bien, entonces para ir concluyendo, en la narrativa uno puede ver cómo al final se va planteando esa rivalidad entre las dos comunidades y cuando se acerca como un barco norteamericano que se da cuenta del conflicto que está existiendo en esta pequeña isla que básicamente es una analogía o un espejo de la isla mayor que somos nosotros, ¿no? La isla de la Hispaniola. Entonces ellos un poco salvan la situación, la norteamericana que había sido secuestrada por Rodolfo, al final termina enamorándose de su secuestrador, y entonces se casan y ella hace una serie de donaciones al país. Entonces, es interesante ver cómo una de estas donaciones es de $20,000 a la República de Haití para que combata el vudú y proceda al mejoramiento de las clases. Creo que es un punto interesante. Entonces ya como conclusión, o sea, básicamente lo que he querido presentar es
cómo hay un doble discurso en esta novela. Por un lado, la novela, digamos, representa una transgresión al sistema trujillista, es decir, denuncia ese autoritarismo, y por otro lado, también sustenta la dictadura trujillista por medio de la propaganda del anti-haitianismo. Entonces, creo que una manera de entenderlo es precisamente viendo esa paradoja, esa doble conciencia que se puede ver claramente en la novela. Entonces, nada, eso es todo lo que tenía que contar. Muy bien, gracias Sandra, excelente. Hay unos comentarios en el chat, muy interesante, la narrativa, excelente. Entonces, el problema de los haitianos, bueno, pues es una problemática bastante vieja y que viene, ¿verdad?, de hace tiempo, y nosotros tenemos que entender eso. Y esa novela trata esa problemática. Gracias a Sandra por tus comentarios. Ahí en el chat dice buen análisis, el problema, la realidad dominicana en tiempo de dictadura, problema de la locura y tipos de locos. Bueno, tú hiciste una clasificación y ciertamente que es así. Así es como con esa trama es que se trabaja, se analiza la problemática, como hay una obra que se llama Mis 500 locos, del doctor Zaghloul, que las personas que estén interesadas en esta temática, pues siempre se les recomienda que vean esta otra versión ya de un médico experto, pero que cuenta el testimonio. Yo leí Mis 500 locos cuando era adolescente y entonces me llamó mucho la atención y puedo hacer la comparación. Vamos ahora a ver unos videitos cortos que tenemos ahí en Q para luego seguir con la segunda presentación de hoy. Muchas gracias, Sandra. Excelente tu presentación. Vamos a ver unos videitos que tiene Camila, ¿verdad? Y después volvemos. Hola, les invitamos a todos a leer los clásicos de Disco 2. Son 10 obras publicadas para su desarrollo intelectual, para desarrollar su vocabulario, su comunicación, y la lectura es parte de la vida. La literatura es un componente esencial para la formación de todo profesional. El ministerio es parte de ese desarrollo. Así que te invitamos a leer obras como Cartas a Evelina, Crónica de Alto Cerro, El Montero, Enriquillo, Guanuma, La Fantasma de Higüey, La Sangre, Ove, Clementina, Clerén y Bongo. Son obras que le van a ayudar en su desarrollo. Así que les invitamos a leer los clásicos del Disco 2. Gracias. Hola, soy Felipe Osorio, profesor de Lengua y Literatura de Disco 2, y el día de hoy voy a comentar Guanuma, del escritor y pensador Federico García Godoy, que nace en Cuba en 1857, pero que a la edad de 11 años viaja a República Dominicana hasta el día de su muerte en 1924. Guanuma hace parte de una trilogía de corte patriótico que se conoce como Trilogía Nacional. Esta trilogía empieza con Profinito, novela histórica, publicada en 1908, continúa con Alma Dominicana, novela histórica, publicada en 1911, y finaliza con Guanuma, novela histórica, publicada por primera vez en 1924. La novela empieza con una entradilla titulada Párrafos, en la que el autor moviliza algunas reflexiones sobre lo que debería ser la consolidación de un ideal nacional. Y finaliza con un extenso listado bibliográfico que quiere evidenciar que hay un sustento historiográfico en todo lo que haya dicho, y eso a su vez es evidencia o muestra del positivismo que no solamente reina en las ciencias sociales de la época, sino que incluso ha llegado hasta el arte. La novela tiene unos bellos pasajes descriptivos que muestran la influencia de la literatura francesa decimonónica, pero hay que entender que es sobre todo el proyecto para movilizar las ideas del autor
sobre el ser dominicano y sobre el porvenir de la nación dominicana. Y esa es una preocupación que comparte con los demás intelectuales y escritores latinoamericanos de la época. Para concluir, los invito a leer la novela y los invito además a que conozcan los clásicos dominicanos de Ifodoso. Muchas gracias. Muy bien, ya con esa presentación interesante del profesor Daniel Felipe y de un servidor, pues vamos a continuar ahora analizando la segunda obra que se llama Cuentos y Marrones. Cuentos y Marrones, y lo va a presentar nuestra compañera Rita Evelyn Díaz Blanco. Ella es miembro de la Academia de la Lengua Española, es literata, poeta, profesora, investigadora, y realmente tiene un background, ¿verdad? Una capacitación, una docencia en la parte universitaria, y es docente del ISFODOSO. Nos alegra que esté compartiendo con nosotros esta experiencia. Así que vamos ahora a dejar a Rita quien nos presente esta otra obra de Cuentos Cimarrones de Sócrates Nolasco, considerado por José Rafael La Antigua como un escritor tardío. Adelante, Rita. Buenas tardes, gracias por compartir con nosotros esta tarde estos clásicos del ISFODOSO. Bien, en la parte que me corresponde estamos conversando con la realidad ficcional en los cuentos de Sócrates Nolasco. Antes de entrar en materia con el libro, vamos a ver dos aspectos que son fundamentales para poder comprender la obra, que es el contexto de surgimiento tanto del autor como de la obra, y un poco sobre la titulación, o sea, ¿por qué Cuentos y Marrones? Entonces, de Sócrates Nolasco, algunas pinceladas es que fue un hombre de letras y un hombre político, mezclado desde temprana edad con grandes intelectuales de la época. Fue esposo de Flérida Nolasco y tío de Pedro Enrique Sureña. También verán aquí debajo muchos nombres famosos en la República Dominicana y con lo que estuvo emparentado, ¿verdad? Familiarmente. Fue narrador, ensayista, historiador dominicano y uno de los máximos cultores del relato criollista de mediados del siglo XX. Si nos damos cuenta, Sócrates Nolasco fue un político, estuvo mezclado con la política, fue diputado en la Asamblea Constituyente, fue cónsul en Puerto Rico y renunció al puesto cuando fuimos intervenidos por los marines norteamericanos. Después de eso también fue cónsul general y encargado de negocios en Venezuela, y luego de una serie de sucesos también ve la necesidad de salir un poco de la parte política y se autoexilia en Puerto Rico en 1950. O sea, estamos frente a una persona que no es el común de la realidad de la República Dominicana del siglo XX o de mediados del siglo XX. Viene de una familia de eruditos y estuvo bien compenetrado con la realidad dominicana, o sea, que puede encontrar en sus libros esa parte de la idiosincrasia del dominicano. La ficción que vamos a ver en estos cuentos, vamos a aclarar el concepto de ficción. La ficción en la novela es el mundo de las posibilidades, de lo que puede ser aunque no fuera, donde todo es posible todavía porque podrá suceder algún día. Es decir, cuando nos referimos a la ficción, no nos estamos refiriendo a aquellas cosas que están fuera de digamos, de los parámetros humanos. No, estamos refiriéndonos a todo aquello que no está constatado en la historia o en la realidad. Podemos ficcionar una noticia que escuchemos en la radio o que leamos en los periódicos. La ficción es propia de la narrativa, porque si no hay ficción, entonces pasaría a ser una crónica o una noticia cualquiera de la realidad. La ficción no es lo fantástico ni lo inverosímil, sino lo siempre posible en la realidad. Son aquellas cosas que se pueden dar, pero de las que no existe una certeza de que sucedieron o pueden
estar sujetas, digamos, a varias interpretaciones de cómo sucedieron esos hechos. En las narraciones coexisten lo real y lo posible. En las vidas coexisten verdades y ficciones. Muchas veces asumen esa anomalía y dedicarse al placentero arte de inventar y contar historias es lo que nos permite vivir una parte del tiempo instalado en la ficción. Sobre todo los que escribimos narrativa, estamos muy conscientes de que la ficción no es falsedad. La ficción es una nueva realidad contada desde el punto de vista del que lo cuenta, que quizás no sea constatable, pero por eso es ficción, porque no es constatable. Bien, vamos a entrar en cuentos cimarrones de Sócrates. Vamos a ver, cuentos cimarrones. Cuando hablamos de los cimarrones, nos referimos a aquellas personas que durante la conquista y el proceso de crecimiento de la República Dominicana como institución, digamos, se sublevaron contra el sistema existente y se fueron a las montañas o a lugares apartados para desde ahí coordinar algún tipo de contrarrestado hacia las autoridades del momento. Cimarrones son los cuentos de Sócrates porque son cuentos que van y vienen, que son cuentos que desde una perspectiva no están anclados simplemente a lo dominicano, sino que pueden estar visualizados desde cualquier cultura, y aunque veremos que la nuestra se ve reflejada mucho en ellos, pueden suceder en cualquier parte de acuerdo a las creencias que persisten en los pueblos. Un elemento primordial es saber que la base o punto de partida de los cuentos de Sócrates Nolasco es la vida en los campos. Lo rural es lo primordial porque la mayor parte de los cuentos suceden en los campos o en lugares apartados de condiciones rurales. Aparece la descripción en la vida en la zona rural, aparece mucho el ganado, la parte del bosque, de la hierba, de descripciones de casas humildes que corresponden a características rurales. Las actividades sociales y económicas propias de la zona, las actividades sociales, muchas de ellas estaban limitadas a que los domingos las personas van a misa, y se convirtió el ir a misa en un elemento social porque las personas se fijan en cómo está vestido el otro, en cómo están las facciones de la cara, si la persona está deprimida, si la persona lleva un color muy llamativo, si las viudas están respetando el luto, el tiempo, o sea, las actividades sociales que se describen en los cuentos cimarrones van desde una actividad, digamos, un bautizo, hasta una asistencia dentro de la iglesia. El impacto de la religión sobre los campesinos es un hecho muy interesante que dentro de los cuentos de Sócrates encontramos la religión, la católica, ¿verdad? Muy establecida. Como somos un país ya mayoritariamente católico, en los campos es donde más se respeta esa creencia religiosa, es donde más se le teme a lo sobrenatural. El impacto de la religión sobre los campesinos es primordial para entender muchas de las narraciones que cuenta el autor, la recreación de creencias muy bien relacionadas con la religión, pero también relacionadas con lo sobrenatural. Coexiste lo tradicional en la religión, los milagros, las sanaciones, las bendiciones de los sacerdotes, todo eso coexiste muy, muy cercanamente con los ensalmos, con los brujos, con las personas que hacen mal de ojo. O sea, para esta zona de la que es objeto la narrativa, no hay un deslinde entre lo que está bien y lo que está mal en cuanto a creencias religiosas, sino que coexisten de una manera en que todo está permitido. Incluso los mismos sacerdotes lo dan como por sentado, que la gente cree en aspectos sobrenaturales y también cree en aspectos religiosos. La lengua propia, el aspecto lingüístico, es muy, muy interesante porque las variaciones fonéticas y los arcaísmos que aparecen en la voz de los personajes es muy marcada de las regiones en las que se va contando la historia.
la parte lingüística está reflejada de acuerdo al tipo de personaje que encontramos. Por ejemplo, lo que él pone en la voz de los campesinos no es lo mismo que pone en la voz de los sacerdotes, en la voz de los capataces. O sea, cada personaje mantiene una variación lingüística que es bastante rica y bastante interesante para los análisis lingüísticos que se pudieran hacer en nuestro país. Los escenarios, cuya base es la creencia popular, es interesante, por ejemplo, en el cuento del que buscaba lo que no se le había perdido, la creencia popular que persiste hasta nuestros días de que un muerto no descansa en paz hasta que sus asesinos no son capturados, también pueden ser castigados o asesinados, digamos, de una manera más cruel. La parte de la creencia en este aspecto persiste, le digo, de una manera tan enraizada que en tiempos modernos, ya pleno siglo XXI, todavía la gente cree que si el muerto sangra durante su velatorio es porque su asesino está cerca. Incluso las personas cuando están en una funeraria van constantemente a ver si el difunto ha experimentado algún tipo de cambio. Todavía persiste el hecho de que el alma del difunto no descansa en paz hasta que la persona que le ha dado muerte pues tenga su castigo. En este mismo cuento aparecen los relatos relacionados con la creencia griega. Aparece la recreación de Caronte, que para mí es una recreación importantísima, porque no solamente Sócrates recoge lo natural y lo emblemático en la República Dominicana, sino que hace uso de la universalidad que también fue propia de la poesía sorprendida, ese elemento de que lo mío, lo dominicano es dominicano, pero también es universal, forma parte de la idiosincrasia de todo el universo. Esa recreación de Caronte, de conseguir las monedas, que no puede subir a la barca y cruzar el río hacia el otro lado si no tiene esa moneda de oro, que es el pase, es muy emblemática, porque es una creencia muy enraizada desde los griegos, ¿verdad? Está la presencia de esas supersticiones. Sin moneda no hay cruce, no me lo puedes deber, o sea, es algo innegociable. Para cruzar al otro lado, o sea, al otro mundo, tengo que tener mi pase seguro. La presencia del aspecto filosófico del autoconocimiento, de la reflexión, es un personaje que se encuentra, digamos, por efecto del destino, con situaciones que no había podido prever, que no había pensado, y cuando se da cuenta de la situación es que puede lograr su objetivo. Entonces, ese elemento de la reflexión, y me parece bastante interesante que el autor hace como un incrustamiento constante en sus cuentos de lo cotidiano, de lo urbano, de lo rural, de lo dominicano, pero le va incrustando esos elementos universales que no solo aparecen en este cuento, sino que aparecen en muchos cuentos durante todo el trayecto del contar la parte de la narrativa. Otro elemento es la filosofía del desapego. Sócrates Nolasco crea escenarios con personajes fantásticos. Aquí estos personajes, ocurre algo interesante en la República Dominicana, es que por lo regular no nos encontramos con una persona que ha visto una bruja, nos encontramos con una persona que escucha que alguien vio una bruja. Y es un elemento reiterativo, generacional, digamos, porque directamente las personas no dicen, yo lo viví, no, yo escuché de un amigo, tengo un primo, el vecino de mi papá, el vecino de alguien, o sea, es un cuento que se está escuchando de generación en generación que no necesariamente se experimenta. Y aquí aparece un personaje clásico, digamos, de los cuentos al estilo de Hermanos Green, que una anciana representa a una hechicera. Por lo regular, no sé si ustedes lo han notado, los hechiceros, los varones, son elementos que por lo regular llevan a un aprendizaje profundo. Las hechiceras llevan a un aprendizaje de maldad. La mujer anciana representa el mal en todos los cuentos universales. Esa mujer la misma que, por ejemplo, para darle una manzana a esta chica, a Blancanieves, se tiene que disfrazar
de una anciana, de una, ¿verdad?, de una mujer poco afable visualmente. Y ese elemento clásico, universal, lo representa también Sócrates cuando trae en el cuento de cómo el hijo del destino mejoró su suerte, a esa hechicera que tiene poderes sobrenaturales, pero que no lo tiene para sí misma, sino que lo tiene para beneficio o perjuicio de los demás. Muy común todavía en los escenarios populares donde las personas visitan un brujo, el brujo está en peor situación del que va a visitarlo. Y es algo como tradicional, si ustedes se fijan, pasa de lo que es contado por allá muy lejos hasta la misma realidad. La anciana está en una choza muy destartalada, en malas condiciones, y ella físicamente también en malas condiciones, pero es capaz de darle a otros muchísimos beneficios. Igual también con el gigante que aparece en este cuento. El gigante duerme en el suelo, está maltratado físicamente, tiene verrugas, tiene de todo, pero le da a los demás esa posibilidad de mejorar. Entonces, eso se mantiene todavía en las creencias populares. También está la idea de que el hombre es cabeza del hogar y responsable del matrimonio. Fíjense, en este cuento ocurre algo interesantísimo, y es que el personaje principal, que es el hijo del destino, que él no tiene nombre, se llama a sí mismo el hijo del destino, solamente puede mejorar cuando se desapega de lo material y se da cuenta de que puede delegar en otros esa responsabilidad de la pertenencia, que él pertenece a todos y todos pertenecen a él. Por citar un caso, un momento pasa un mercader, que diría que en República Dominicana no se le llama mercader a nadie, ese elemento también es un elemento universal, quizá un poco más oriental. Cuando él le dice al mercader que eso que está detrás de él es propio, es mío. Cuando él le dice es mío, empieza todo a quemarse, hasta que él recuerda que tiene que decir que no es de él, que es de su esposa. Entonces, cuando corre detrás del mercader y lo alcanza, le dice, no es mío, es de mi mujer. Y de repente todo empieza a mejorar. O sea, es fantástico porque de la nada el destino empieza a mejorar su suerte, ¿verdad? Pero el elemento del desapego que subyace en este cuento es magnífico. Las cosas son tanto de él como de los que le habitan en su alrededor, y entonces él entiende que eso mejora en la medida que él se va desapegando de las cosas materiales. Otro elemento es la astucia de la mujer. En estos cuentos de Sócrates aparece la mujer con un elemento muy particular, y es que la mujer es astuta. La mujer todo lo puede, todo lo resuelve. La mujer tiene ese don de salirse con la suya. Muy similar al Decamerón de Giovanni Boccaccio. El Decamerón son 10 cuentos contados durante 10 noches durante toda la peste negra, y la única diferencia entre este elemento de la astucia de la mujer de Sócrates Nolasco y en el de Boccaccio es que en el de Boccaccio aparece la mujer también que es infiel, que es malvada, que le gusta el erotismo y la infidelidad hacia su marido. Por lo regular siempre está metida en un problema porque tiene un amante. La mujer que retrata Sócrates Nolasco no es así. Es una mujer astuta, pero es una mujer astuta para el beneficio de ella y de los demás, no para caer en la inmoralidad. Y ese en el cuento, por ejemplo, en donde se prueba que Ciña Eufrasia venció al diablo en 2 ocasiones, fíjense, en una mujer que es capaz de vencer al diablo y meterlo en una botella, encerrarlo en una botella de cristal en 2 ocasiones, a través de su conocimiento popular, a través de ensalmo, a través de respuestas que no son directas. Por ejemplo, hay muchas creencias populares, sobre todo en el campo, donde a una respuesta del demonio o a la respuesta de un diablillo no se responde directamente, sino que se evade hasta llevarlo a su propia trampa. Y lo pone, Sócrates lo pone en manos de una mujer. Doña Eufrasia o Ciña Eufrasia es una mujer astuta. Y hay otras mujeres que dentro de la narrativa incluso han podido vencer
ha podido enviar al demonio al mismo infierno de nuevo, un señor que se hacía pasar por un joven que pretendía a las mujeres, y quien lo descubre es una mujer astuta también, y hace que se evapore y vuelva al infierno. O sea, es un papel muy interesante porque la mujer en los cuentos está ceñida en la mayor parte a la voluntad del hombre, pero aquí no. Cuando se trata de astucia, la mujer es la que lo resuelve casi todo. Está también la aparición de animales personificados estilo fábula. Hay varios cuentos, como por ejemplo, donde aparece seres demoníacos. Por ejemplo, este que le comentaba, un hombre que tenía poder sobre la presencia de un humano, se convirtió en un hombre atractivo, con dinero, pero que durante un tiempo enamora a las mujeres vírgenes para deshonrarla y luego dejarla. Muy al estilo de lo que Tirso de Molina contaba con el burlador de Sevilla. O sea, ahí trae otro elemento de la universalidad, pero lo trata con una perspectiva muy dominicana, porque, por ejemplo, en el campo dicen, desconfíen de todo aquel que es rico y buen mozo, pero que busca a personas comunes. Y eso es lo que hace la mujer. Dice, este hombre es apuesto, tiene dinero y yo soy pobre. ¿Por qué se fija en mí? O sea, esa forma de razonamiento, ese elemento de deducción de qué pasa, hace que la mujer sea vista con una astucia distinta. Ese estilo de narración clásica parece también un poco oriental. Hay elementos que se parecen mucho a Aladino, a las narraciones que hacían, por ejemplo, en los cuentos de la Hipotadesa, en la época en que los príncipes adoctrinaban a los jóvenes. Entonces, hay muchos elementos que son muy particulares dominicanos, pero que también aparecen en otros elementos universales. No porque Sócrates quisiera copiarlos, ojo con esto, por favor. No es que Sócrates lo copia, es que para el momento la universalidad era una característica primordial, tanto en la narrativa como en la poesía. O sea, había un elemento universal que hacía denotar que lo dominicano es parte de un universo de un universo de creación y se tomaba como referencia. Está la presencia de la iglesia y la religiosidad. Me parece muy interesante en un momento de una narrativa donde el cura le dice incluso a la familia, por la contextura del niño, por el color que tiene cuando nació, ¿para qué va a dar ese muchacho? ¿Cuál va a ser su profesión? ¿Qué va a hacer de su vida? ¿Cuál es el mejor nombre que le corresponde? Y todo eso se lo dice en el bautizo y la familia lo acoge como bueno y válido. Lo que diga el sacerdote, la familia lo acoge y sin discusión. O sea, la presencia de la iglesia dentro de las familias es un eje fundamental. El cura es parte de la familia, da consejos. De hecho, cuando un varón, un niño, ¿verdad?, que está en crecimiento, es muy inquieto, lo envían a ayudar a la iglesia para que el padre lo tranquilice, como que lo amoneste y lo adoctrine. Eso es un elemento. En la iglesia se confiaba igual como se confiaba en el padre y la madre. Le decía al principio que esa religiosidad no evita que hasta el mismo sacerdote se dé cuenta de que los elementos sobrenaturales conviven con la misma religiosidad y con la misma devoción, con que van a la iglesia los domingos, los martes se cuidan de visitar a una persona, ¿verdad?, que tiene conocimientos, digamos, sobrenaturales, pero los viernes y los viernes 13 tratan de hacer las cosas para no, que si se cruzan con un gato negro, que si cruzan por debajo de la escalera y así sucesivamente. Las situaciones contadas como natural, pero con una gracia extraordinaria. Le voy a leer brevemente aquí para finalizar mi parte. Cuando Mauricio estaba tísico, estaba enfermo, pero para ellos no era enfermo, sino que le habían hecho mal de ojo. Tenemos el conversatorio. Mauricio, no bebes agua. Regresamos, llegando ya a la oración, o sea, me imagino que eran como las 6 de la tarde. A Mauricio le atacó una calentura que le tumbó los moños. Vinieron 2 curanderos, uno entró rezando entre dientes y pintando cruces de azul
y cebo en las puertas y en las ventanas, para espantar al diablo y quemando resina de almácigo y copey. El otro miró al primero y escupió diciendo que con tontería no se cura el tifo y que si en la casa le seguían dando beligerancia a ese ignorante, a Mauricio no lo salvaría ni María Santísima. Así fue. A los 7 días mi primo era ya difunto y el primer curandero regó que el diablo se lo llevó de ñapa. O sea, se dan cuenta que la convivencia entre lo que se cree en una misma casa para tratar a un mismo enfermo, hay 2 curanderos y una persona que sabe de medicina. Finalmente, Sócrates Nolasco, vamos a recoger estos 6 elementos: la recreación de elementos culturales, religiosos, supersticiosos y económicos, las situaciones probables con personajes reales, las situaciones probables con personajes fantásticos, la convivencia entre esos personajes reales y ficticios, y la tendencia a lo clásico universal en elementos y personajes narrados. La base filosófica de las narraciones y los personajes. Leer a Sócrates Nolasco es entender un poco cómo vive el dominicano, pero es también entender cómo ha sido la evolución del pensamiento a nivel universal. Muchas gracias y cualquier pregunta, ya ustedes saben, a la disposición. Bueno, gracias Rita por esta interesante lectura de esta obra de Sócrates Nolasco, que nos ayuda a entender parte de esas tradiciones. En el chat tenemos muchos comentarios, muchas preguntas. Bueno, preguntas no, más bien comentarios acerca del papel de la mujer, la astucia y todos esos elementos de la tradición que tú señalaste y que trabaja magistralmente Sócrates Nolasco. Así que vamos ahora a ver unos videitos que nos van a ayudar y después regresamos para si alguien tiene alguna pregunta, pues la pueda hacer. Adelante, Camila. La colección de clásicos dominicanos que edita el Infodoso tiene en su haber el compendio que hace Sócrates Nolasco de 23 cuentos cimarrones. En ellos está concentrada la tradición del pueblo dominicano, historias escritas de una manera sencilla, jocosa, jovial, invitan a una lectura amena sobre las grandes, pequeñas tradiciones que conforman el quehacer del dominicano, su lengua, sus raíces, sus costumbres ancestrales, esa fusión tan interesante que tuvimos los taínos con la cultura española está consagrada allí, hace parte de la esencia del quehacer del dominicano. Encontrar elementos comunes en estas historias resulta muy interesante por conocer cómo se fue conformando el país. Es una invitación cariñosa a leer estos cuentos que forman la tradición y la historia del país dominicano. Muy buenas tardes a todos y todas. Quería recomendarles, o más bien sugerir la lectura de este libro de Pedro Francisco Bono, El Montero. Es una novela corta, publicada a finales del siglo XIX. Es una novela que narra los dramas y adversidades de Juan, Manuel, Tomás, María y otro grupo de monteros. Bueno, es una recomendación, una sugerencia de lectura para estas vacaciones. Ove, un libro de Ramón Marrero Aristi cargado de crítica social, poesía y evocación simbólica.
Daniel Comprés narra desde el deseo, la sed, la ambición, la culpa y una fuerza vital que persevera como un grito de esperanza, como un clamor de denuncia y un lamento de todos aquellos que han vivido bajo el yugo de la injusticia y el círculo de la miseria. Un viaje a la vera de la Zafra en donde se encuentra expuesta la fragilidad humana. Este y otros libros se encuentran en los clásicos de Elis Fodosu. Te invito a leer. Bueno, ya ustedes vieron ahí esos cortitos, simplemente para motivar a la audiencia, y nos recuerda Fermín que se está transmitiendo, ¿verdad? Y estas leyendas son transmitidas de generación a generación en la parte oral. Eso es así. Rita dice que los libros están disponibles en PDF, en la red, pero también están en las principales librerías del país. De modo que es importante que los colegas, los estudiantes y todos, pues hagamos una lectura para seguir conociendo esa diversidad de las creencias del pueblo dominicano que nos ayudan a valorar más lo que somos, dominicanos, y a sentirnos orgullosos de ser dominicanos en todas partes del mundo. Así que nos alegra en esta tarde haber compartido con ustedes esta bonita experiencia de los clásicos. Espero que en otra ocasión volvamos a juntarnos y podamos seguir analizando más obras. Gracias a Rita, gracias a Sandra, gracias a Camila, gracias a Vilda y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde memorable, la segunda jornada. Así que todavía queda la jornada del lunes, así que les invitamos a que nos sigan por YouTube y que puedan darle seguimiento a estas conferencias, a estos talleres que son de mucha utilidad para nuestro trabajo. Feliz resto de la tarde y que sigan disfrutando de su primera feria pedagógica FEN 2020. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta otra ocasión. Bye, bye. Adiós, Daniel. Daniel, tú eres un duro ahí con tu grupo. Bueno, Rafael. Mira, Rafael. Adiós todos. Anate, que anda por ahí, te esperamos el lunes, Anate. Sí, Rafael Valga, dime. ¿Está contando los votos todavía? Académica del Emilio Prudón, que la vi. Sí, yo vi que Anate, qué bueno que está allá. Hola, Rubén. Buena posición. Gracias a Dios. Desordenados están esta gente. Gracias. Increíble, Sandra. Inmejorable. Excelente el trabajo. Vilda, felicidades, Vilda. Ha sido un buen tiempo, ¿verdad? Qué bueno, me alegra. Yo tratando de quitar la grabación, pero fue que la tengo como en otra reunión. Rafael Vargas. Sí. Recuérdate que tú entraste por otra parte, Vilda, para ponerlo. No, parece que está haciendo yo, son las chicas, Merly o Mariel, la que está encargada de quitar la grabación ya. Dime, Fermín. Después me la envía Vilda, muy interesante todo.